Buenas tardes a todos, mi nombre es Miriam Méndez y a continuación hablaré de los temas que se abordaron en el curso de ciencia durante la última semana. Bueno, en esta última semana estuvimos hablando acerca de la prueba, este método de comprobación de hipótesis que se llama prueba U de Mann-Whitney. Y esta prueba, pues, en este caso nos sería de utilidad en caso de que no nos haya funcionado, no podamos contar en este caso con TED-Student. Bueno, recordemos que íbamos a hablar un poquito de TED-Student, que esta es una prueba paramétrica, la cual nos ayuda a identificar causalidad en dos grupos, ¿sí? Esta prueba de Mann-Whitney es muy similar y también es bastante similar a Rode-Spearman. Es similar a Rode-Spearman porque esta trabaja con rangos y se maneja el mismo concepto de rango en esta prueba que se maneja en Rode-Spearman. En este caso, pues es un procedimiento bastante sencillo, es una prueba bastante efectiva, pues de la cual nosotros podemos hacer uso en algún momento requerido. Los procedimientos, como decía anteriormente, es similar a TED-Student y es similar a Rode-Spearman. Entonces, pues solo para que tengamos como referencia el dato. En cuanto a la prueba, pues también sirve para medir causalidad. Como había mencionado anteriormente, surge como una alternativa cuando no nos funcionó la prueba TED-Student, la cual pues mide causa y efecto o nos ayuda a comprobar hipótesis de tipo causa y efecto. Recordemos que eso también veamos que entre esos requisitos está que necesita grupos independientes. Recordemos que existe bastante diferencia en cuanto a los datos apareados y a los al concepto apareado y al concepto pues diferente. Independiente es la palabra. Pero bueno, entonces recordemos que apareado hace referencia a una misma persona, ya sea con diferentes momentos o con diferentes variables. Bueno, con diferentes momentos podríamos decir, bueno, antes y después, ¿verdad? Ahora, en variables diferentes, pues podrían ser dos variables en la misma persona, que podríamos medir, por ejemplo, ansiedad y resiliencia, por ejemplo. En cuanto a los grupos independientes, pues van a ser grupos pues totalmente distintos, a los cuales únicamente pues vamos a tener un grupo experimental y un grupo de control, en el cual nosotros pues vamos a aplicar alguna forma para medir nuestras variables y conforme a los resultados, recordemos que pues esas trabajan con datos numéricos. Nosotros pues con esos números pues los vamos a operar y vamos a obtener un resultado por medio del cual nosotros vamos a inferir si este es significativo o no es significativo. La hipótesis de la prueba U de Mann-Whitney es la hipótesis nula sería no hay diferencias significativas en los grupos y la hipótesis de investigación sería si hay diferencia significativa entre los grupos. Y bueno, para trabajar con para hacer el cálculo de nuestra hipótesis o para calcular nuestra hipótesis porque son números, nosotros vamos a trabajar también con un nivel de significancia del 5%. Recordemos que si es 5% quiere decir 0.5 y si es 1% es 0.01 o también 0.05, creo que me confundí. Y bueno, esta hipótesis también, en este caso nosotros también vamos a aplicar lo de si el calculado es mayor al de tabla, se va a aceptar nuestra hipótesis de investigación y si el de tabla o crítico es mayor, entonces nosotros vamos a rechazar nuestra hipótesis de investigación y por lo tanto vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. Bueno, como mencionaba,
el, em, el bueno, la prueba U de Mann-Whitney es bastante similar a la de Rho-Spearman. Esa también nosotros la vamos a utilizar, como mencionaba bastantes veces, como una alternativa a TED Student, porque TED Student, recordemos que necesita como que tiene requisito trabajar con una distribución normal, y pues eso pues casi no siempre se da así. Entonces es por eso que existen pues las pruebas paramétricas, para que nosotros, aún sin la normalidad, nosotros podamos comprobar las hipótesis. Y necesita datos cuantitativos que van a ser su nivel de medición de la variable. Recordemos que los datos cuantitativos son todos los datos que nos van a dar números. Sí, no hay forma de que sea un dato, una palabra, y que nosotros lo queramos aplicar a algo cuantitativo, pues porque no podemos operar las palabras, ¿sí? Entonces necesitamos, en este caso, números. Y bueno, recordemos que pueden ser variables ordinales de intervalo de razón, pero como decía el licenciado, casi siempre trabajamos con las ordinales. Y vamos a trabajar con datos no apareados. Es como una diferencia del Rho-Spearman, pero también tiene bastantes similitudes. Rho-Spearman sí trabaja con datos apareados, de los cuales nosotros vamos a hacer uso de los rangos, que bueno, serían como los rankings, y en este caso pues también los vamos a aplicar. Asimismo, pues nosotros vamos a la hipótesis que se comprueba en este caso es la diferencia entre grupos, ¿sí? Si existe una diferencia significativa, como en, pues vamos a trabajar con como con TED Student, que si las medias eran significativas o si no, si simplemente no lo eran. Entre las similitudes que tenemos con Rho-Spearman es que vamos a trabajar con rangos, los cuales también pueden ser empatados, ¿sí? Entonces recordemos que en este caso, al referirnos a rango, vamos a estar hablando de ordenar, de simplemente ordenar los datos de menor a mayor, y si en algún momento pues nuestros datos se repiten, lo único que vamos a hacer nosotros es bueno, en Rho-Spearman utilizamos otra fórmula, pero en este caso no vamos a aplicar la misma fórmula para todo tipo de datos, pero también hablamos de datos empatados. Entonces, como recordemos que vamos a tener en este caso dos grupos, bueno, recuerden, pues otra cosa que es importante mencionar, que solo vamos a trabajar con una variable, y esa variable se va a medir en los dos grupos, ¿sí? Ya sea desde el grupo experimental o bueno, también en el grupo de control. Los datos, al hacer los rangos aquí nosotros, pues vamos a tener en N1 y N2, que podría ser el grupo 1 y el grupo 2. Como decía el licenciado, el N1 lo pueden ustedes, ¿cómo decirlo? O sea, lo pueden llamar así porque ustedes creen que este grupo va a tener como que una diferencia o algo que signifique, o sea, usted va a pensar, bueno, a este grupo le fue mejor, la media de este grupo va a ser más grande, por ejemplo, o este grupo va a tener, o sea, donde usted tiene expectativas prácticamente. Entonces va a tener N1 y N2, y lo único que tiene que hacer es abajo de N1 pasar los datos de N2, ¿sí? Hacer como que una escalerita, digamos, donde solo pues vamos a combinar los datos, ¿sí? No es necesario que hagamos un proceso muy extenso para hacer los rangos, sino que se hacen únicamente de esa forma. Y en cuanto a los términos que se utilizan en este método, pues son muy similares a los de Rho-Spearman y a los de Probate, que son conceptos que nosotros ya manejamos, ¿sí? Por ejemplo, N1 va a ser el subgrupo 1, N2 va a ser el grupo pues 2, ¿no? Recordemos que N1 se va a identificar así porque es el grupo en el que usted tiene expectativas, ¿no?
Entonces R va a ser la suma de rangos del grupo 1 únicamente, si no se le va a sacar los dos grupos. Las fórmulas también son bastante sencillas, son muy prácticas para aplicar en Excel y únicamente con las fórmulas nosotros vamos a obtener el dato. Como he mencionado anteriormente, pues es muy similar a otros métodos que ya hemos visto, por lo que nosotros vamos a tener un valor calculado y un valor crítico y un valor que también vamos a obtener de una tabla y un valor que nosotros pues vamos a operar, que es el calculado, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso también vamos a hacer uso de el valor Z, que como decía el licenciado, nosotros ya lo habíamos visto para calcular nuestra muestra. Entonces, el valor Z, en este caso dice que nos puede dar negativo o positivo. Y dice, Z puede ser negativo o positivo. Al ser de dos colas, según el signo, esto querría decir Z grande, positivo, rangos más altos estaban en la muestra 1. Y Z grande negativo, rangos más bajos estaban en la muestra 1. Porque eso también es como, recordemos que los mezclamos, entonces vamos a identificar como dónde se encuentran los valores más grandes, porque esos van a ser los que esencialmente van a afectar nuestros datos. Pero, al tener poquitos datos quizás se vea a simple vista, pero al tener bastantes datos pues ya nos ayuda un poquito más a hacer nuestro análisis. Entonces, como decía, vamos a obtener Z, va a ser parte de los datos que nosotros vamos a necesitar para operar, para hacer nuestros cálculos. Entonces, como mencionaba anteriormente, se obtiene un valor calculado. Este se compara con un valor de tabla, lo que había mencionado anteriormente, el cual pues, también se le llama valor crítico, que depende del nivel de significancia escogido. Como yo decía anteriormente, no vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con los otros métodos y la dinámica va a ser la misma. Los datos van a operarse de forma muy similar con conceptos que ya conocemos. Y bueno, vamos a necesitar un nivel de error, como mencioné en el inicio, un T crítico. Para eso necesitamos los datos del grupo 1, del grupo 2, de los rangos y el valor U, porque ese se obtiene por medio de dos fórmulas. Entonces, en sí ese es el método. El método es, como decía anteriormente, muy sencillo de aplicar. Para ello, pues necesitamos únicamente datos o hacer uso de lo que ya sabemos, ponerlo en práctica, pero en otro método. Y pues es una alternativa bastante eficiente para cuando nosotros no contamos con esa normalidad en nuestros datos. Recordemos que al ser investigadores o al hacer investigación, pues muchas veces los resultados son bastante, ¿cómo decirlo?, diferentes. De modo que si estos datos usualmente tienen que cumplir con ciertos requisitos para nosotros poder comprobar nuestras hipótesis. Recordemos que si no, en nuestro caso, en mi caso que yo tenía un estudio, que de hecho pues hoy se entrega, ¿no? Y en este caso el estudio pues mis datos no fueron paramétricos, por lo que yo tuve que acudir a Rode Spearman. La verdad, ya no me tomé la molestia de ver si mis datos cumplían con los requisitos de Chi cuadrado. Me quedé con Rode Spearman porque este es bastante práctico, bastante sencillo, y como mis datos eran apareados, entonces pude aplicar el método sin ningún problema. Los datos pues me dieron y pues pude analizarlos conforme a la naturaleza de los mismos. Pero cuando, no puedo utilizar Rode Spearman porque mis datos no son apareados, entonces hay más métodos en los cuales yo voy a poder, hacer uso. Por eso es que estamos conociendo tantos métodos según la naturaleza de nuestro estudio. Si nosotros tenemos un estudio experimental, que pues ya los hemos tenido, pero no hemos comprobado nuestras hipótesis como se debe, entonces están estas alternativas. Está T-Student, está
En este caso, la prueba U de Man Whitney. Y que los dos pues son bastante prácticos. Entonces espero que más de algún concepto rescaten este video diario. Y que tengan feliz tarde.